autoridad para poder decirte, destrúyelo, Señor. De nuestros enemigos, porque, Señor, tú estás pendiente de tus hijos. Y en esta noche te hemos adorado, te hemos exaltado tu nombre, Señor. Y creemos firmemente que tu presencia, Espíritu Santo, está en este lugar. Y por tu presencia, Señor, por tenerte a ti, es que estamos confiados de que tú quieres hablar a nuestros corazones en esta noche. Señor, llévate toda la gloria y el honor. Queremos escucharte, queremos aprender, queremos que nuestros espíritus sean alimentados con el poder de tu palabra. Señor, gracias. Bendecimos no solamente nuestras vidas, sino la vida de todos los que vayan a escuchar, Señor, este mensaje. Oh Dios, transforma, porque tu palabra es poder. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor. Tomen sus asientos, amados. Bueno, empezamos este mes, amados hermanos, con un tema nuevo. Ya venimos, Dios nos viene guiando para tratar algunos temas. El primero que nos dijo, hablen sobre mi amor, el amor de Dios, el amor ese que nos contriñe, ¿no? ¿Saben lo que es contriñir? ¿Contriñir? ¿No? ¿Sí? ¿Algunos sí? Bueno, dice que cuando uno se contriñe, dice, el amor de Dios nos contriñe, es como el dolor de una mujer que está en parto, cuando está haciendo trabajo de parto. Ese es así de fuerte el tema de que el amor de Dios nos contriñe. Y luego nos dijo, hablen de mi soberanía, y el mes pasado estuvimos hablando todo el mes sobre soberanía, la soberanía de Dios, y vimos cómo muchas cosas de lo que nosotros vivimos tienen que ver justamente con la soberanía de Dios. ¿Pudimos hacer algo respecto a algunas cosas que nos pasaron? No, porque la soberanía de Dios estaba sobre eso. Y hemos entendido de que cuando la soberanía de Dios está sobre nuestras vidas, todas las cosas nos ayudan a bien. Y aunque pareciera tan raro, ¿no? Porque hay cosas que no nos gustaría pasar. Pero todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Conforme? ¿A quién? A los que aman a Dios. ¿Amén? Y este mes vamos a hablar sobre la gracia de Dios. ¿Saben? Hay muchos conceptos equivocados sobre la gracia de Dios. Y sé que mis hermanos durante este mes algunos tienen la participación de poder traer también sobre la enseñanza sobre la gracia. Pero quiero poner la base fundamental de lo que significa la gracia de Dios. Nosotros entendemos muchas veces, cuando hablamos de algunas personas, decimos, este tiene gracia, cuando nos referimos al humorista, a ese que tiene la gracia de hacernos reír, ese que tiene natural, cualquier cosa que digan nos saca una sonrisa. Bueno, eso es una parte de la gracia que nosotros entendemos, este tipo tiene gracia para ser humorista. Hay otro tipo de gracia que alude justamente a la elegancia. ¿Sí? Tiene gracia, tiene armonía, una armonía que posee una persona, o la gracia que tiene algún animal en su movimiento, ¿no? La pantera, ¿sí? Todos estos animales felinos que tienen gracia, y podemos ver aves que tienen gracia en sus movimientos, y hay personas también que tienen gracia en su manera de moverse. Puede ser también que nosotros hablemos de gracia cuando hablamos de una persona que es atractiva, que es agradable. Tiene gracia, no me produce nada raro, sino tiene gracia él, y me gusta estar con esa persona.
Bueno, en realidad son significados de la gracia que nosotros entendemos, pero nosotros vamos a hablar en este tiempo de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios tiene que ver con la benevolencia, con que Dios es bueno. La gracia de Dios tiene que ver con el favor o el beneficio que nosotros recibimos sin tener ningún tipo de merecimiento. Porque ninguno de nosotros merece el favor de Dios. Ninguno de nosotros merece de que nosotros podamos tener un Dios bueno que nos pueda cuidar, proteger. Esto es algo que nosotros no merecemos. Absolutamente ninguno de nosotros ha hecho ningún mérito bueno para poder lograrlo. Esto es algo que tiene que ver con la gracia de Dios. Lo que Dios te quiere dar, lo que Dios me quiere dar. Entonces, viendo esto, decimos, pero la gracia, ¿cómo podemos entenderla? ¿Cuándo actúa la gracia de Dios? ¿O cuándo no actúa la gracia de Dios? ¿Podemos perder la gracia de Dios? ¿Podemos contar con la gracia de Dios aún sin que se lo pidamos? Bueno, la palabra de Dios en definitiva es la que nosotros tenemos que usar para poder nosotros definir lo que es gracia. Y el apóstol Pedro, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, nos empieza a guiar en algo que tiene que ver con esto de poder entender lo que significa la gracia de Dios sobre nuestras vidas, sobre tu vida, sobre mi vida y sobre la vida de quienes nos están escuchando. Y en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 18, hablándole el apóstol Pedro a la iglesia, en el versículo 18 les dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. ¿Cuál era la orden? Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si la gracia es un regalo de Dios, nosotros tenemos que entender esto. La gracia es un regalo de Dios que viene a través del sacrificio del Señor Jesucristo y no a través de mi sacrificio, pero está dispuesta para aquellos que quieren recibir la gracia de Dios. Por eso es que podemos ser nosotros criaturas de Dios, pero no somos hijos de Dios hasta el momento en que nosotros aceptamos recibir la gracia de Dios sobre nuestra vida. Señor, yo quiero que tu gracia, ese favor inmerecido que yo tengo, pueda venir sobre mi vida porque fuiste tú en definitiva el que me trajiste el regalo del sacrificio en la cruz del Calvario por mi vida. Cuando cantábamos hace un rato atrás una canción dice que Él llevó nuestra cruz. Digo, no hay persona más agradecida en toda la tierra que nosotros los cristianos, porque nos sacó una carga, nos sacó el llevar una cruz del Calvario sobre nuestros hombros y la llevó Él. Entonces su gracia, la gracia de Dios puede sacarnos de nuestro estado actual y elevarnos a la norma del cielo donde se hace la voluntad de Dios. A ver si me hago entender. Nosotros podemos pasar por un estado actual de cualquier situación que podamos estar viviendo, pero esa gracia, la gracia de Dios, a pesar de que estemos pasando por una situación sumamente difícil, lo que hace la gracia es elevarnos a la norma del cielo. Y la norma del cielo significa, yo no estoy sentado en otro lugar que no es en lugares celestiales juntamente con Cristo. O sea que todo lo que yo veo y todo lo que me está pasando, yo por ser elevado a través de la gracia de Dios, yo no veo el problema como un problema que está a mi nivel, sino que yo veo un problema como a un nivel sumamente más bajo que el mío, más inferior que el mío, porque yo estoy sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales.
Y esa es la gracia de Dios. Y cuando nosotros aceptamos este regalo, requiere algunas cosas y es nuestra voluntad de aprender las cosas que Dios quiere que sepamos. A ver, para no hacerlo difícil. Recibimos la gracia de Dios, tenemos a disposición la gracia de Dios y Él actúa en favor de nosotros porque en el momento de la dificultad Él nos eleva para que nosotros no veamos el problema a nuestro nivel, sino que lo veamos a un nivel inferior porque está bajo nuestros pies. Ahora, Dios requiere de nosotros, sí, a pesar de que Él nos da la gracia, requiere de que nosotros podamos tener la voluntad de aprender posterior a eso las cosas que Dios quiere que sepamos. ¿Por qué digo esto? Porque el pasaje completo que nosotros acabamos de leer, y yo le invito a que se vayan un poquito más arriba, al capítulo 17, al versículo 17, de 2 de Pedro. Y voy a hacer esto porque quiero que quede sumamente claro lo que significa la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Y Él dijo, queridos amigos, ustedes ya saben estas cosas. Así que manténganse en guardia. Entonces no serán arrastrados por los errores de esa gente perversa y no perderán la base firme que tienen. En cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. He leído otra versión. Pero lo que requiere Dios en definitiva es que la gracia es lo que está disponible para que nosotros podamos sostenernos en los tiempos de pruebas y en los tiempos de dificultades, para luego ser promovido a un nivel espiritual mayor. Yo le decía a mi esposa otro día, hablando sobre este tema de la gracia, digo, vos tenés gracia de Dios. Porque luego de 5 operaciones consecutivas, Dios ha actuado en gracia con su vida. Porque ha sido la gracia que la ha sostenido en los tiempos de prueba y en los tiempos de dificultad. Pero luego de ese tiempo de prueba y de tiempo de dificultad, lo que pretende Dios es que Dios que nosotros seamos promovidos a un nivel espiritual mucho mayor. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Lo que está diciendo es que vamos a tener tiempos de mucha dificultad, vamos a tener periodos en donde vamos a tener que tal vez hasta llorar, pero son tiempos en donde la gracia de Dios no te deja en el nivel en donde estás viviendo, sino que te eleva para después venir y decirte, ¿qué aprendiste de todo esto? Y la pretensión de Dios es que nosotros seamos promovidos a un nivel superior, a un nivel que nosotros espiritual que nosotros no teníamos. Por eso es que está la gracia para sostenernos en el momento de dificultad. Ahora, dentro de nuestra voluntad tiene que estar el deseo de aprender algo que nosotros no sabíamos. ¿Cuál es el compromiso de Dios? Yo te voy a sostener, yo te voy a guardar, yo te voy a cuidar, yo voy a hacer de que este periodo no lo pases tan difícil. Pero sí requiero que mientras pasás por este periodo, empieces a aprender quién soy yo. Porque lo que necesito es que crezcas también, no solamente en la gracia que yo te voy a entregar, sino también en el conocimiento del Señor a quien tú estás sirviendo. ¿Bien? ¿Qué ejemplo tenemos? Porque la gracia, hermano, está ligada a una demanda de parte de Dios para nosotros, conocer más a Cristo. Nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, pero la demanda es, yo te voy a dar la gracia, yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger, pero la demanda es, tienes que conocerme más. Y ahí es cuando nosotros empezamos a pensar, decimos, ¿cómo entonces no crecemos en la vida espiritual? Bueno, porque la gracia ha estado disponible y está dispuesta para ayudarnos en los momentos difíciles, pero nosotros hemos sido tan testarudos que no hemos aprendido absolutamente nada de ese periodo en el cual hemos pasado.
Y salimos de ese lugar sin haber crecido en el nivel espiritual que Dios pretende que nosotros crezcamos. Porque pasamos por alto ese tiempo de gracia, de dificultad, en donde Dios nos sostuvo, pero a nosotros no nos interesó conocer más de Cristo Jesús. ¿Cómo actuó Cristo Jesús en mi vida? ¿Cómo hizo para sostenernos? Señor, cuando nosotros empezamos a ver la vida pasada, todo lo que hemos vivido, decimos, wow, ha sido como un sueño. ¿Cómo hice para pasarlo? ¿Cómo hice para soportar ese tiempo de prueba, ese tiempo de dificultad? ¿Cómo lo hice? Bueno, la gracia de Dios estuvo ahí metida para que pudiéramos ser sostenidos y ser elevados a un nivel que nos permite a nosotros ver las cosas de una manera totalmente distinta a la que ve todo ser humano. Porque lo vemos y digo, si yo estoy sentado con Cristo, juntamente con Cristo, es porque Cristo tiene toda la autoridad para que pueda respaldarme en todo lo que tenga que ver con solucionar los problemas. Pero ya no lo miro desde el punto de vista humano, sino que lo miro desde arriba hacia abajo. El apóstol Pablo en un momento dado, y la palabra de Dios manifiesta y dice que él tenía un problema de enfermedad. Y dice, 3 veces le he pedido a Dios. Pablo sanaba enfermos, levantaba muertos. Pablo hacía obras impresionantes en el nombre del Señor Jesucristo. Pero resulta ser de que él tenía una enfermedad. Y esa enfermedad, él clamó 3 veces a Dios. Dijo, Señor, sácame esta enfermedad. ¿Cómo? Yo sano a otros en tu nombre y esta enfermedad no es capaz de salir de mi cuerpo. Y en un momento dado, cuando clamó, dice que el Señor dice, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, porque mi poder actúa mejor en la debilidad. Mi gracia es todo lo que necesites, dice. Así que ahora me alegra jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. La gracia nos va a acompañar a nosotros hasta el final y nos va a sostener. Quédense tranquilos porque la gracia de Dios nos va a acompañar hasta el final y nos va a sostener en los momentos de dificultad, nos va a sostener. Pero el conocer a Cristo en ese periodo de dificultad es nuestra responsabilidad. Les pongo un ejemplo. Tiempo de enfermedad, Él te sostiene. Y el resultado final después del tiempo de enfermedad que vos pasás o yo pueda pasar, es que al final el conocimiento que tengo de Él es mayor. Porque he permitido de que la gracia me sostenga, pero yo me he predispuesto a conocer dentro de ese tiempo de enfermedad quién es Jesucristo para mi vida. A tal punto que mi fe se hace más fuerte y hablo lo que creo. Y hablo lo que creo. Por eso el apóstol Pablo en un momento dado dijo en 2 Corintios 4, del 8 al 13, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Y él decía, es cierto, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús, para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. Así que vivimos de cara a la muerte, pero esto ha dado como resultado vida eterna para usted. Y el versículo 13 dice, sin embargo, seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo, creí en Dios, por tanto hablé. ¿Qué es lo que está diciendo? Que vivo lo que creo. A ver, si nosotros pasamos por esos tiempos de prueba, de dificultades,
y nosotros no aprendemos sobre el Señor Jesucristo, en realidad nosotros vamos a ser personas que nos callamos. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos lo que creemos. ¿Qué es lo que nos mueve a nosotros como seres humanos? Lo que creemos. Por eso hay gente que cree en el Gauchito Gil. ¿Cómo viven? Viven como el Gauchito Gil. Más Gil que Gauchito, ¿no? Cuando nosotros empezamos a creer algo, nosotros empezamos a vivir lo que creemos. Por eso es que la gracia de Dios está disponible para todos nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Que no importa lo que pasemos, ya sea bueno o sea malo, la gracia de Dios siempre va a estar disponible para sostenernos en los tiempos en donde nosotros tenemos situaciones difíciles. Tiempos de escasez financiera. ¿Quién no ha tenido tiempo de escasez financiera? ¿A quién no le ha faltado en algún momento? Ahora, cuando yo paso el tiempo de escasez financiera con la gracia de Dios, entonces el resultado es que mi conocimiento de Él al final me permite ser más dadivoso. Porque sé lo que es pasar tiempo de escasez financiera. Pero durante ese periodo Él me sostuvo. Y Él hizo rendir lo que yo tenía. Porque sé que Él me ha dado su gracia para vivir ese tiempo y está disponible más gracia para seguir elevando mi situación. Por eso es importante que aprendamos de que nuestra vida tiene que ser una vida en donde aprendamos a vivir en la gracia de Dios, pero entendamos de que la gracia de Dios no es solamente para beneficiarnos nosotros en el momento y poder salir de una situación, sino es para elevarnos a un nivel espiritual superior. Y Dios permite de que pasemos ciertas cosas en nuestra vida para que nosotros podamos conocer mucho más al Cristo a quien nosotros estamos sirviendo. Porque cuando nos disponemos a que esto sea así, entonces yo conozco que Él es fiel, que Él ha sido fiel y que Él seguirá siendo fiel con mi vida. El salmista dijo: Señor, solo tú eres mi herencia. ¿Y qué necesidad que tenemos nosotros de empezar a manifestar y declarar, en definitiva, que esta es nuestra creencia? Solo tú eres mi herencia, mi copa de bendición. Yo no saco mi bendición de otro lado que no sea justamente de ti. Tú proteges todo lo que me pertenece, decía el salmista. La tierra que me has dado es agradable. ¡Qué maravillosa herencia! Mis hijos que me has dado son agradables. ¡Qué maravillosa herencia! Lo que tengo, lo que me has dado, todo lo que yo estoy haciendo es agradable a mis ojos. Es maravilloso. Bendeciré al Señor quien me guía. Aún de noche mi corazón me enseña. Porque tiene que estar a la disposición de aprender de Cristo Jesús. Por eso es que nosotros muchas veces vemos a la misma persona en el mismo lugar, pasan los tiempos y es exactamente la misma persona, no ha cambiado absolutamente nada. Sencillamente, ¿por qué? Porque han pasado por los tiempos de dificultad, aprovechándose de la gracia de Dios, pero no han aprendido absolutamente nada. Y el apóstol Pedro dijo: crezcan en la gracia, pero también en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, ¿podemos caer de la gracia? Porque la gracia está disponible para nosotros. De hecho, ni siquiera la pedimos. Cuando Dios permite que nosotros pasemos por un periodo de dificultad, la gracia está disponible. No hace falta de que yo esté ayunando, ni pidiendo, ni orando, ni nada por el estilo para decir: Señor, que tu gracia venga, me sostenga. No, la gracia de Dios está disponible para nosotros. Debemos aprender a vivir en esta gracia de Dios, pero también podemos correr el riesgo nosotros de caer de la gracia de Dios.
El apóstol Pablo le dijo a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 4, pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo y han caído de la gracia de Dios. Si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Cuando nosotros usamos la ley para hacernos justos, ya no necesitamos la gracia. A veces, hermanos, nosotros creemos que salimos nosotros mismos de las circunstancias. Gracias a mi capacidad yo salí de mi circunstancia que estaba viviendo. No, le busqué otra solución y yo salí adelante. Y la verdad es que cuando nosotros empezamos a vivir en la ley que nosotros mismos nos ponemos, nosotros empezamos a caer inmediatamente de la gracia de Dios. Por eso es necesario que entendamos de que vas a vivir prueba, vas a vivir dificultad, vas a vivir periodo en donde la gracia de Dios te va a sostener. Es la gracia de Dios que te va a sostener. Sin que se lo pidas, la gracia de Dios te va a sostener. Pero no creas que después por salir de esa situación en donde estás, saliste porque hiciste vos el trabajo. O porque yo lo hice. No, sencillamente es su gracia la que me sostuvo en ese momento para yo poder salir adelante. Es la gracia con generosidad, dice. O sea, tenemos un Dios nosotros que no necesita que nosotros le demos a Él la medida de la gracia. Porque de acuerdo a esa situación que Él nos va a permitir vivir, nos va a dar a nosotros la generosidad de su gracia. No va a ser escaso. No va a ser escaso. Ahora hay un problema. Y el problema es este. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y aquí está el problema. Orgullo versus humildad. El orgullo de creernos nosotros que nosotros somos los capos, que salimos de todas las situaciones airosos, sencillamente porque somos lo que somos. Dios habita, dice la palabra de Dios, en la eternidad. Él habita en lugares altos y santos, pero está con los espíritus arrepentidos y humildes. Si en el periodo en donde nosotros estamos pasando, estamos nosotros siendo orgullosos y creer de que nosotros vamos a salir solos, automáticamente hay orgullo, y dice la palabra de Dios de que Él no está donde hay orgullo. Que Él no está donde hay un corazón orgulloso, sino Él está donde hay un corazón arrepentido y un corazón humilde, en donde reconoce de que está siendo sostenido por la gracia de Dios, pero también está aprendiendo a conocer a ese que le está dando la gracia para poder salir adelante. Y esta es la gran situación, y finalizo diciendo lo siguiente. La gracia de Dios está disponible para usted y para mí, pero es nuestra responsabilidad conocer en medio de su gracia más a Cristo. Por eso es que uno como pastor, uno ve que hay gente que no crece. Siempre lo mismo, siempre en el mismo lugar, siempre pensando en lo mismo, siempre haciendo preguntas que ya tendrían que haberlas superado hacía mucho tiempo y siguen en lo mismo, pero básicamente, ¿por qué? Porque no aprendieron en el tiempo en donde la gracia estuvo disponible, no aprendieron a conocer a Cristo Jesús. Y eso se manifiesta en nuestra manera de vivir. Por eso muchas veces hablamos de lo que el Señor dijo en un momento. Dijo, ¿quieren conocer cómo es un árbol? ¿Quieren saber qué clase de árbol es? ¿Qué es lo que tenemos que ver?
frutos? Son los frutos. Por eso el apóstol Pablo dice, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios quien los eligió es santo. Pues la Escritura dice, sean santos, porque yo soy santo. ¿Hay alguna duda de esto? Nos está pidiendo, por favor, les ruego que sean santos. No, dice, yo les mando que sean santos en su manera de vivir. Y el no crecimiento en el conocimiento de Cristo Jesús hace de que una persona viva de tal manera que ofende el nombre de Cristo Jesús a quien dice que está sirviendo. Y cuando llegamos a este punto es cuando empezamos a complicarnos, porque empezamos a caer de la gracia de Dios. ¿Por qué me pasa esto y no le encuentro salida? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Porque sencillamente hemos dejado de hacer algo, nos aprovechamos de la gracia de Dios por un lado. Decimos, no importa, la gracia de Dios me va a sacar adelante. Pero no estoy haciendo mi parte, que es la parte de decir, a ver, quiero conocerte un poco más. ¿Cómo actúas? La gracia de Dios sobre nuestras vidas, en muchas etapas de nuestras vidas, significó aprender cómo Él se movía para poder solucionar nuestros problemas. Una vez, hace exactamente 18 años, ¿tú operaste el oído? 17 años atrás. Mi esposa estaba con un problema de oído. Y estoy hablando de 17, pero tengo mucho más para poder enseñar. 17 años atrás. Y cuando fuimos a ver el tema del otorrino, había que pagar todo particular. ¿Cómo nos sostiene, Señor? ¿Cómo es tu gracia? Tu gracia, ¿cómo nos va a sostener? Salía en ese momento, ahora estamos hablando de que esa operación salía 100.000 pesos. Así, todo particular. ¿Cómo nos sostiene, Señor? Su gracia estaba ahí. Y como quien no quiere la cosa, su gracia permaneció con nosotros y nos cobijó y nos rodeó, y llegó un momento en donde de pronto envía a alguien que no tenía nada que ver con la iglesia, que no tenía nada que ver con nosotros, pero que había recibido algo, y de pronto llegó a la casa golpeada y dijo, yo vengo porque siento que yo tengo que traerle esto a ustedes en un sobre. Y era absolutamente todo el dinero que se necesitaba para que ella pudiera ser operada. ¿Qué aprendimos de eso? Que Dios es fiel. ¿Qué aprendimos? A confiar en Él, a no desesperarnos, a saber que cuando Él tiene el control, tiene el control completo, que no necesito vivir en mi ley. Y la ley mía significa ir a pedir un préstamo, ir a hacer lo otro, buscarle alternativa. Cuando tengo que aprender a vivir en la gracia de Dios, que es la que me va a sostener y es la que me va a dar todo lo que yo necesito. Pero en ese periodo yo tengo que aprender a conocer a quien me está dando a mí la solución, que es por medio de la gracia. Si no lo aprendo, entonces puedo caer en el estado de orgullo que me va a llevar a mí, en definitiva, a caer de la gracia de Dios, y ya Dios no va a tener más gracia con mi vida. Eso es la gracia de Dios. Te doy, pero necesito que hagas tu parte. Te voy a solucionar el problema y te voy a sostener mientras te hago llegar la solución al problema, pero en ese periodo tienes que buscarme. En ese periodo tienes que conocerme. En ese periodo tienes que aprender más de mí. ¿Por qué? Porque tengo que crecer, y porque tienes que crecer en la gracia de Dios, pero tienes que crecer en el conocimiento del Señor a quien estás sirviendo. Si no haces la segunda parte, entonces corre serio riesgo de caer de la gracia de Dios, y Dios ya definitivamente después
como te transformas en una persona orgullosa y creer que solucionas vos los problemas o yo los problemas, caemos de la gracia de Dios y ya no la tenemos disponible. Él nos juzgará, Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Hemos visto muchos cristianos que en los tiempos de dificultad, en vez de buscar de Dios y arrimarse más a Dios, se alejan de Dios. En vez de conocer un poco más a su Señor, prefieren no conocerlo más, sino que dejarlo de lado. Y después viene el dolor de cabeza cuando dice, ¿por qué vuelvo otra vez a foja cero? ¿Por qué otra vez estoy pasando la misma prueba? La misma circunstancia. Sencillamente porque no aprendí que en ese periodo era un periodo que Dios quería que vos crecieras en el conocimiento del Cristo a quien estás diciendo que sirve. Por eso es que vivo lo que creo, declaro lo que creo, pero si declaro lo que creo, vivo lo que creo. Y eso es gracia de Dios. Por eso es que, hermanos amados, así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales, porque somos peregrinos sobre esta tierra. Nosotros no somos de esta tierra, estamos en esta tierra, pero nosotros no somos de esta tierra. Nosotros somos celestiales. Somos seres espirituales que estamos cumpliendo un propósito en esta tierra, pero debemos vivir con un temor reverente de Él durante nuestra estadía aquí en la tierra, sabiendo que la gracia la tengo disponible porque es su promesa, pero que también puedo correr riesgo de caer de la gracia de Dios sencillamente porque no he aprendido a conocerle a Él como debo conocerle. Y esa es nuestra responsabilidad. ¿Dios va a cumplir su responsabilidad? Sí, la va a cumplir. Porque Él es fiel. Pero también requiere que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. ¿Cómo está viviendo usted la gracia de Dios? ¿Qué cree usted? ¿Que todo lo que tiene es por usted? ¿Que todo lo que está haciendo es por usted? ¿Me adueño de las cosas que Dios me está dando? No, es su gracia. Es su gracia la que me está sosteniendo. Es su gracia la que me da trabajo. Es su gracia la que me da salud. Es su gracia la que me acompaña. Es su gracia la que me cuida de los accidentes. Es su gracia. Pero en ese periodo es donde tenemos que reflexionar y tenemos que aprender a conocer del Cristo a quien estamos sirviendo. Y así no nos caemos de su gracia. Porque no hay peor cosa para un ser humano, y mucho menos para alguien que declara que Jesucristo es su Señor, caer de la gracia de Dios y volver otra vez a repetir la misma historia, sencillamente porque no aprendimos que la segunda parte es aprender a conocer de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra en esta noche. Gracias porque tú nos enseñas que la gracia está disponible para nosotros y también para nuestros hijos, para nuestras generaciones. La gracia está disponible. Porque no la merecemos, sencillamente fue algo que tú nos regalaste a través de la muerte de cruz en la cruz del Calvario por Cristo Jesús. Señor, y ahí no tuvimos nada que ver nosotros. Sí tuvimos que ver porque nuestros pecados estaban ahí y estaban siendo pagados por ti. Y esa era tu gracia. Queremos pedirte en esta noche que nos ayudes a vivir y a ser conscientes de la gracia que tú nos entregas. A ser conscientes, Señor, de que, Señor, no solamente podemos y no debemos aprovecharnos de tu gracia sin aprender a conocerte. Ayúdanos a ser personas que crezcamos de niveles espirituales, aún en las dificultades y en los problemas, porque tu gracia nos va a sostener.
Tu gracia nos va a dar la salida. Tu gracia, Señor, es tu gracia. Por eso te adoramos y te honramos en esta noche. Y por eso queremos pedirte en el nombre de Jesús, de que tú nos permitas en esta noche, Señor, analizar esto y pensar honestamente cómo estamos viviendo. ¿Nos estamos aprovechando de tu gracia o estamos aprendiendo de ti? Ayúdanos que esto sea una realidad y nuestra manera de vivir hable a las claras de lo que nosotros creemos. Señor, te bendecimos en esta noche y te honramos porque tú eres digno de ser alabado y honrado. Bendice a mis hermanos y yo te pido ahora, en el nombre de Jesús, de que tú nos permitas, Señor, el honor de poder participar, Señor, de la cena. Señor,